Gracias, señor presidente. Buenos días. José Antonio Morales, de Grupo ASIR. Si me permite usted plantear tres temas que hemos venido siguiendo durante los últimos meses en Grupo ASIR. Uno de ellos es el tema de la educación. Aprende en casa. No sé si le informaron, nosotros hemos estado documentando que lo que en este momento se está transmitiendo como parte de la programación de Aprende en Casa es lo que se vio en el ciclo pasado, que tuvimos que cerrar también a distancia, es decir, los programas, el contenido nuevo empezaría hasta el próximo 14. Eso no se le informó al público. La pregunta es, ¿por qué utilizar el material que ya conocían anteriormente? Si bien se mencionó que se iba a hacer un diagnóstico para ver cómo regresaban los niños a la escuela, usted estaba enterado de que este material no está actualizado. Incluso hay plataformas, porque así lo investigamos, que no sabían que se estaba utilizando su material como parte de este contenido que actualmente está en las televisiones. Aprende en Casa 2, entonces empezaría hasta el próximo 14. Por cierto, el día 14, un día también complicado porque sigue el 15, que es con actividad patriótica, y el 16, puente, ¿no? Aunque estamos en casa muchos, de todos modos lo toman algunas personas como puente, ¿no? Complicado por una parte. Si me permite empezar con ese tema y luego plantear los otros, por favor. Sí, sobre ese tema, si les parece, podríamos pedirle al secretario de Educación que informe. Él lo ha venido haciendo, pero sería bueno que se hiciese una especie de evaluación de cómo vamos con este programa. Se tiene que tomar en cuenta que se ha hecho un gran esfuerzo para el reinicio de las clases. Yo tengo información de que se está avanzando. No es lo mismo que la educación presencial, pero hemos hecho lo que en otros países no llevaron a cabo. En otros países sencillamente no han podido reiniciar clases. Nosotros de esta manera, con el apoyo de medios de información, desde luego con el apoyo de maestras, de maestros, de pedagogos, estamos llevando a cabo este plan emergente. Sin embargo, que Esteban informe sobre cómo vamos, que se haga una evaluación y que pueda contestar. Necesitamos también información con la SEP, pero no habían querido platicar sobre ese tema hasta este momento. Tal vez a partir de ahora, con lo que usted comenta, pudieran ayudarnos. Se me hace muy raro porque es que estuvo todos los días, sí, durante mucho tiempo. Y no se había mencionado, por ejemplo, que parte de esa programación pues era también lo que se vio en vacaciones, ¿no? Incluso programas que ya se tenían desde antes. Pudo él informar o aclarar durante el tiempo, pero bueno, nunca es tarde y la información es fundamental. Bien, el otro tema que le pido por favor nos ayude a tener claro es sobre el huachicol. A estas alturas, dado que el gobierno federal que usted encabeza ha emprendido una lucha contra el huachicol, ¿cuál es el balance que hace de lo que se ha obtenido hasta este momento? Por ejemplo, en los ductos que se han ido recuperando, ¿ya están funcionando otra vez? ¿Ya están suministrando combustible? ¿Están en plena operación o están ahí esperando? En el caso de las pipas que se compró, recuerda, para cuando a principios de año hubo este problema de la falta de combustible, ¿qué ha pasado con esas pipas? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Dónde están? ¿Están operando o no están operando? ¿Cuál es el balance general que podría ser? Bueno, están operando. A ver si tienen la lámina de lo que se ha hecho. Es muy importante, ¿no?, que se tenga presente de que se robaban mucho combustible. Esto desde el sexenio de Vicente Fox, luego con Calderón y luego con el presidente Peña Nieto. Y cuando les hablo del sexenio del presidente Fox es porque me consta, era yo jefe de gobierno y fui a una reunión de la CONAGO, porque supuestamente iban a entregar a los gobiernos estatales excedentes por precios elevados del petróleo, excedentes de lo que había estimado la Cámara en el presupuesto, y se había vendido petróleo a más precio, y eso permitía repartir un excedente como de 15,000 millones a todos los estados. Llegamos a la reunión, era secretario Gil Díaz y subsecretario Carsten, y nos informan en esa reunión de que en efecto se tenía un excedente de 12,000 millones para repartir, o 15,000, pero que había que descontar 12,000 millones por el robo de combustible. O sea, lo tenían hasta contabilizado. El caso es que nos quedamos ahí
todos, nada más lamentando de que no nos iban a dar nada. 12,000 millones. Estoy hablando como de 2003, 2004. Eso continuó, siguió, al grado de que cuando llegamos nosotros se estaban robando en promedio 56,000 barriles diarios. Miren, ya para el 19, el año pasado, y este es el promedio que llevamos ahora, 4,300 barriles diarios. De 56,000 de promedio barriles diarios en el 18, pero en noviembre, cuando llegamos al gobierno, eran 80,000 barriles diarios los que se robaban. Si tomamos en cuenta, ¿no tienes la de noviembre? Donde hay 2 barras. Eso es muy importante porque este tema se desconocía, porque los medios de información estaban totalmente apergollados. Ahora es distinto. ¿Y saben por qué reitero, parezco disco rayado? Porque hay quienes todavía dicen que no hay cambios. Dicen, ¿dónde están los cambios? Estaba yo viendo un texto, una frase de un periodista de derecha, conservador, Sarmiento. No sé de quién es la frase, la usa, dando a entender de que todo sigue igual. Este señor Sarmiento. Aquí está, mire, este es noviembre del 18. Miren lo que se robaban, 81,000 barriles diarios. Y este ha sido el comportamiento por mes. Este es agosto. Como tomamos la decisión, entrando, de que se acababa el huachicol, hubo presiones fuertes que hicieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje. Nos rompían los ductos y la gente se portó muy bien porque padecimos de combustible. Había que hacer colas para cargar. Le informamos a la gente, nos ayudó mucho el apoyo del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Resistimos y se adquirieron en 3 meses más de 600 pipas para no depender solo de los ductos, porque había bloqueo y estábamos enfrentando a estas bandas, toda una red de complicidades y componendas. Entonces se le pidió a la Secretaría de Defensa que nos ayudara para operar las pipas y no tener problemas, porque llegaban los barcos a Tuxpan de la gasolina que se compra en el extranjero y no se podía meter el combustible al ducto Tuxpan-Azcapotzalco porque lo tenían tomado. Entonces llegaron las pipas y empezamos a abastecer con pipas y se sigue abasteciendo con pipas. Desde luego ya se normalizó el transporte de combustible por ductos, que es, entre otras cosas, más barato. O sea, ya están operando esos ductos nuevamente. Todos, muy pocos, y hay todavía tomas clandestinas, nos interrumpen un ducto, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro. ¿Y ahora qué hacen las pipas? Es muy interesante esto. Les hablaba yo que este problema venía desde el gobierno de Fox. Bueno, este asunto se toleraba porque había complicidad. Es como todo, como el funcionamiento de la llamada delincuencia organizada. Siempre hay protección, hay impunidad. Saben que se robaban el combustible, pero tenían los equipos más sofisticados para detectar la ordeña de los ductos, porque habían sensores en la torre de Pemex, un piso, el tercero, estaba lleno de equipo, y en los ductos había sensores, y cuando bajaba la presión, porque estaban extrayendo combustible, pues en ese centro de monitoreo sonaba una alarma y sabían dónde se estaban robando el combustible. Nada más que podía sonar la alarma todo el día, o 2 o 3 días, y nadie acudía. Entonces, ya eso ya no existe. Ahora el compromiso es seguir reduciendo el volumen de lo que todavía se roba. Pero estamos hablando de 95% de disminución. Esto en dinero, pues debe de implicar como 50, 60 mil millones de pesos de ahorro. Es importante también que se conozca. Aquí está, sí. 100,000 millones. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho
lo que se va por el caño de la corrupción, que es dinero del pueblo. Por eso se admiran, imagínense, los expertos acostumbrados al modelo neoliberal tecnocrático impuesto durante 36 años. Esto no lo consideraban en sus términos, no era una variable importante. Y para nosotros sí, estamos hablando de 163 millones de pesos diarios. Pues de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y para muchas cosas. ¿Cuánto cuesta la pensión universal a los adultos mayores este año? Alrededor de 130,000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Entonces, qué bien que me preguntas.